Hey, el día de hoy les vamos a hablar sobre la dramaturgia y la crítica teatral. Pero primero debemos adentrarnos en los elementos que constituyen una estructura dramática. Es necesario diferenciar entre dos sentidos en relación a un dramaturgo, los cuales son el autor del texto teatral y el autor de una dramaturgia. Básicamente, el autor del texto teatral es el encargado de escribir el texto que da lugar a la representación, es decir, es aquel que publica el texto y es el responsable del mismo, ya sea en la idea original proveniente de otro, como en una novela, un cuento o un hecho real, o en el texto que sea una versión sustancialmente distinta a otro ya existente. De igual forma tenemos la otra característica, que es cuando el texto es una adaptación, una modificación parcial de un texto ya existente. Pero por otro lado tenemos el autor de la dramaturgia de una obra. Este básicamente es el que realiza el estudio y la adaptación de un texto para su eficaz representación, es decir, el que se encarga de realizar la búsqueda y la elección de un texto para la creación de una obra, la fijación del texto base sobre la cual se trabaja, como para medios de producción, o sea, escenografía, montaje o ensayos, o en la adaptación de un texto a las necesidades de la obra. También cumple otras funciones como el análisis, la discusión y orientación sobre aspectos de sentido, como tema, conflictos, significados de obra. Asimismo, este brinda seguimiento al proceso de transformación de un medio al otro. Otra característica importante que nos menciona el autor es la del rol del director. El director toma las decisiones sobre todo el proceso. Esta labor, según el autor, es complementaria a la del autor de la dramaturgia de la obra, con el fin de dar un impulso renovador a la escena. La dramaturgia es la acción y efecto de crear, componer, escenificar y representar un drama, convirtiéndolo en espectáculo teatral. Un gran ejemplo puede ser Otelo de Shakespeare. También es una disciplina que trata de estudiar obras teatrales en función de su coherencia, su estructura y composición en texto y representación. Ella se encarga también de investigar los métodos y modos de análisis más eficaces. Un texto y una obra teatral son heterónomos, es decir, no tienen una interpretación única, cerrada, correcta y válida. En este sentido, toda obra dramática es potencialmente inagotable en cuanto a su interpretación y, por tanto, en cuanto a sus posibilidades de representación o escenificación. El objetivo de la dramaturgia es concretar una propuesta escénica a partir de análisis e interpretaciones legítimas y coherentes de un texto teatral. Esto con el fin de comunicar efectivamente la obra como un todo. Entonces, es responsabilidad del dramaturgo velar por que las distintas partes de creación y producción sean compatibles con la dramaturgia de la obra. Que la idea original sobre la que escribe el texto proceda de otro, de una novela o un cuento, por ejemplo, o de un hecho real. Que su labor ha consistido en hacer una versión o una modificación sustancial de otro texto original del que él no es autor, en cuyo caso debe dejar claro en qué ha consistido su labor, qué partes, ideas o párrafos ha añadido o modificado. Que su tarea haya sido únicamente realizar una adaptación de otro texto, en eliminar párrafos, partes del diálogo o parlamentos. Pero no podemos dejar de lado que también están los derechos legales sobre los textos, representados o publicados. No se le puede ocultar al receptor, ya sea un lector o espectador, que el texto u obra ha sido modificado o ha tenido cambios. Ahora vamos a hablar sobre el rol de la crítica teatral en un teatro vivo. La crítica teatral es otro aspecto esencial para el estudio del proceso creativo y de recepción de la obra. Aquí el autor parte del hecho que no hay teatro sin crítica. Relacionado con esto, históricamente el público ha tenido la función de dar una crítica inmediata y espontánea. De hecho, se habla que en la antigüedad se manifestaba el agrado o el desagrado por la obra con una honestidad brutal. Esta práctica, que hoy podemos considerar como excesiva y hasta de mal gusto, fue un estímulo para los creadores y una seña de un interés real y activo por el teatro, que de paso inspiraba a los artistas. De hecho, esto nos muestra que el teatro no dejaba indiferente al público y que había una pasión por la escena. El panorama reciente es distinto.
Uno iba a cualquier obra de teatro y la política era aplaudir o callar, sin importar si la obra fue aburrida, poco original o hasta tediosa. O por el contrario, si fue inspiradora, creativa y cautivadora. El resultado siempre se pedía que fuera igual. Aquí es donde toma más importancia tener una crítica que realmente haga su labor. Críticas a la crítica, es decir, en contra de la crítica, que se distinguen de varios argumentos. El primero es que 1. Se apela al respeto que deberíamos de tener a las personas creadoras por su esfuerzo. Básicamente lo que llaman un aplauso incondicional. Esta clase de comentarios les resta importancia al propio público, cuando sin él el teatro pierde completamente sentido. El público en muchos aspectos es corresponsable de lo que está en cartelera. Un público comprometido genera arte comprometido. Como segunda característica, tenemos que se refiere a que los críticos a menudo tienen valoraciones imprecisas, incompetentes y llenas de vicios. En ese sentido, se puede mencionar que aunque en ocasiones así lo sea, debemos abogar por una crítica libre, argumentada, independiente, comprometida y responsable del poder y del rol que ella tiene. Y es así como llegamos al objeto y la función de la crítica. Y es que Umberto Eco establece los límites de la interpretación, los cuales son las siguientes premisas que ayudarán a analizar el objeto y la función de la crítica. Por ejemplo, punto 1. Un texto puede significar muchas cosas, pero hay cosas que no pueden significar. Punto 2. Todo enunciado tiene un significado literal, más allá del componente simbólico que le podamos dar. Primero lo percibimos como literal. Y punto 3. El receptor puede producir significados, pero siempre de acuerdo a las restricciones que establece el mismo texto. Y es que de estas premisas se pueden extraer distintas definiciones, funciones y objetos de la crítica, como lo son la crítica teatral, la cual es la interpretación elaborada de una obra teatral. Esta se encarga de desvelar el contenido y el sentido de la obra, así como definir el tema de la obra y analizarla a partir de eso. También podemos conocer sus elementos para exponer la coherencia, cohesión, el ritmo y sus valores formales y estéticos. La crítica no es para juzgar, es para analizar, interpretar y valorar. Es encontrar una interpretación correcta y válida, de las cuales pueden haber varias. También puede apuntar a interpretaciones no admisibles. Ahora vamos a tratar la figura del crítico. Este está situado como un espectador ideal, sin prejuicios, dispuesto a presenciar la obra, abierto a las posibilidades y entregado. Al concluir, analiza cómo le afectó personalmente la obra. Luego trata de comprender su sentido y sus efectos para explicarlos posteriormente. El crítico se pone en el trabajo de interpretar. Umberto Eco distingue dos tipos de interpretación. Está la sana y la paranoica. La sana no fuerza la semejanza o analogía, mientras que la paranoica ve secreto y conspiraciones en todo. O sea, que se relacionan elementos de forma antojadiza y de una manera que la obra en realidad no propone. Aquí es importante recordar que la interpretación se realiza según el marco que expone la obra, o sea, no es invención ni ocurrencia. Se trabaja con lo que ya está ahí, el producto final. Y por sobre todo, va más allá del me gustó, me disgustó, va hacia la comprensión y el sentido de la obra. Y para finalizar, en resumen, la importancia teórica es de que las figuras de las personas autoras de la dramaturgia junto con la crítica y el público constituyen elementos que pueden estar presentes y activos, fundamentales para realizar y estimular las obras. En conclusión, el estudio de una teoría teatral relacionada a lo que hemos hablado sobre la dramaturgia y la crítica contribuye en el trabajo creativo, responsable y consciente, y como no, al desarrollo del arte teatral. Ya por último, ultimísimo, queríamos dejarlos con una frase de Silunas, la cual dice: la crítica no es solamente la reflexión del arte, sino su transformación. El arte crea un modelo ideal de vida. La crítica crea un modelo ideal del arte. Y los vidrios y bigotes tiernos. ¡Chao!